Saludos, bienvenidos a un capítulo más de la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Éxodo, capítulo 24. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Después dijo a Moisés: Sube a Yahvé tú, con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Aquí, como he analizado en alguna ocasión anterior, fijaos qué modo más curioso de empezar el primer versículo del capítulo, porque ya ni siquiera necesita señalar quién habla a Moisés. Directamente ya se da por sobreentendido que quien habla es Yahvé. Aquí Moisés sí que creo que es el Moisés auténtico, Charlton Heston, para que nos entendamos, porque el mismo Yahvé le dice que suba él con Aarón y unos tal Nadab y Abiú que aparecen por primera vez aquí y que no tengo ni idea de quiénes pueden ser. Por curiosidad he buscado un poco de información y resulta que se le atribuyen como hijos de Aarón. Sean quienes sean, a mí me resulta un poco curioso que se les elija con el privilegio de ser los únicos que pueden acompañar a Moisés en esta subida al monte. Para nosotros son unos perfectos desconocidos. Hasta ahora no teníamos noticia de la existencia de estos dos. Y 70 ancianos, ¿por qué no 12? ¿Por qué no los 12 patriarcas de las 12 tribus? ¿Cómo se escogerán estos 70 ancianos? ¿Serán los 70 más ancianos? Puede ser. Lo que sí que deja claro a este grupo es que os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. El pueblo no puede traspasar esos límites bajo sentencia de muerte que marcaron en capítulos atrás. Este grupo de 74 elegidos podrán sobrepasar esos límites, pero se deben postrar a lo lejos. Y dice que solo Moisés, solo él, será quien se acercará a Yahvé. Los demás se deberán quedar ahí donde se han postrado, entiendo yo. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: cumpliremos todas las palabras que Yahvé ha hablado. Ya leímos en el capítulo anterior que el pueblo había aceptado este pacto con Yahvé. No creo que ahora hagan una segunda ceremonia para repetir lo mismo, así que se debe referir al mismo acto. Estábamos al pie del monte Sinaí y ahora nos introduce allí donde antes no podíamos pasar. Ahora estamos con Moisés. Y escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Vamos a ver, porque interpretándolo literalmente tal y como lo leemos, ya tenemos a Moisés que ha bajado con todas las palabras escritas. ¿Escritas dónde? A mi cabeza me vienen efectivamente las piedras, las tablas de la ley o el papiro egipcio. Si ha tardado una noche, seguramente no le ha dado tiempo a picar todas estas leyes que hemos leído anteriormente sobre piedra. Podemos relacionar esas 12 estelas como si fuesen piedras donde están escritos todos estos códigos que ha dictado Yahvé. Porque vamos a ver, a nosotros nos han contado que los 10 mandamientos cabían en 2 tablas. Eso yo creo que es posible, pero las 60 y pico leyes que hemos leído más o menos, esas no creo, y en algún lugar deben estar escritos. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Yahvé. Esto entiendo que es una fiesta, una celebración del pacto que acaban de firmar con este Dios, y a esto creo que se refiere a la ofrenda de paz con Yahvé. Porque hasta ahora no he podido leer ningún tipo de información que me ayude a interpretar esta paz como que ellos son un pueblo pacífico. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar.
Pues yo no sé, igual me equivoco, pero tenía entendido que la religión monoteísta que yo conozco no reconoce que su Dios sea amante de sacrificios de sangre así. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé habló. Pues aquí sí que tenemos más pistas de cómo podía haber estado escrito este código de leyes, que él dice pacto y dice el rollo. A mí con este detalle ya se me va cualquier duda de que estos son egipcios. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que Yahvé ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Pues no solo se confirma que le gustan los sacrificios de sangre, sino que el pacto es un pacto de sangre, literalmente. Esta podríamos decir que es la primera ceremonia litúrgica que leemos en la Biblia. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y con 70 de los ancianos de Israel. Ahora nos reencuentra con el grupo de elegidos y debemos recordar que estos deben acampar antes, a distancia. Solo a Moisés le está permitido subir hasta allí donde está Yahvé. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. ¿Quiénes ven al Dios de Israel? ¿Quiénes están viendo que bajo sus pies hay ese zafiro, esa pureza de los cielos? ¿Los 73? No, han debido acampar antes. Solo uno puede verlo, pero habla en boca de todos ellos. O a lo mejor no, lo han visto ellos justo ahí donde se mantenían a distancia. Resulta que ha bajado este mismo Dios de Israel y se ha mostrado de este modo. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. Y esto aún nos despista más. Según esto, pueden contemplarle, pero él no les extiende su mano, es como si los rechazara. O podemos interpretar que este no extendió su mano es que hay algunos de este grupo que no han sido los distinguidos de los hijos de Israel que pueden llegar a contemplar a Elohim. Aquí sí que me cobraría más lógica ese Moisés como el único que puede subir. Ese será el distinguido. Pero entonces, ¿por qué es plural? Veamos si nos lo aclara. Y Yahvé dijo a Moisés: sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. ¿Por qué va a subir? Para que él le dé aquello que ya hemos visto que tenía escrito en un rollo. Entonces puede ser que sea justo este momento donde él lo va a recibir. Así que esto es anterior a lo que hemos leído antes. Puede ser que en este versículo entendamos que hay dos elementos. Por una parte, las tablas de piedra con la ley, posiblemente aquellos 10 mandamientos, y el mandamiento que he escrito. Parece este y que sume, que haya algo más, que el mandamiento que ha escrito sea otra cosa distinta a la tabla de piedra con la ley. Es posible que se refiera a esos rollos que ya hemos visto antes. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor, y subió Moisés al monte de Dios. Bueno, pues y ahora Josué, ¿dónde ha aparecido y quién le ha invitado? Solo hemos leído de él un capítulo. Y ahora nos lo encontramos aquí como el servidor de Moisés, como ese que leíamos en el capítulo anterior, que puede hacer el plural de los distinguidos. Ahora sí son dos los que van a subir, como mínimo. Veamos quién más se une o si al final solo subirán Josué y Moisés. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. ¿Por qué Yahvé al principio de este capítulo, cuando nombra a los elegidos, no nos nombra a Hur y a Josué? ¿Acaso tienen más importancia Nadab y Abiú? Puede que sí, el que no los conozcamos no quiere decir que no puedan tener importancia entre ellos, es posible. Pero estos dos descartados, ¿acaso tienen tan poca importancia que no merecen ser nombrados?
No puede ser si uno de ellos es el único que va a poder acompañar a Moisés hasta allí donde se va a entrevistar con Yahvé. El grupo de 74 elegidos sube hasta allí donde deben postrarse. ¿Qué les marca que es ese punto? Posiblemente estos dos personajes. Así que tenemos a Moisés, que es la encarnación de Yahvé, con un servidor divino, y a Aarón, que es la encarnación a la vez de Moisés, que es la encarnación también de Yahvé, con otro servidor divino de igual importancia. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Estamos viviéndolo desde dentro del monte. El campamento se queda a las órdenes de Aarón y Hur, y Moisés y su sirviente Josué ascienden hasta allí donde les espera Yahvé directamente, y la nube cubre el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinai, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 7 días de una nube que pueda cubrir por entero el monte Sinaí, pues se me hace difícil de conseguir con los pocos recursos que puede contar este ejército, por grande que sea, que acompañe a Moisés. Si resulta que donde están los otros acampados no nos ha indicado que haya ningún tipo de nube, y en cambio sí que ven en la cima que allí hay la nube, y eso es la gloria de Yahvé, posible que no sea tan difícil de conseguir para unos expertos en los rituales como son los egipcios. Lo que me despista aquí es esos 7 días, porque antes hemos leído que Moisés parecía que subía y bajaba del monte en una noche y a la mañana siguiente se ponía a levantar esas 12 lápidas y el altar. Así que de nuevo esta imprecisión. Es posible que esto haya sido añadido más tarde con la intención de hacernos ver el esfuerzo que le supuso a Moisés y a su vez a Aarón, que también pasó 7 días en el campamento, y a su vez al pueblo, que también pudo pasar 7 días sentado al pie del monte. Se me hace difícil pensar que sí, 7 días son demasiados. Pero la apariencia de la gloria de Yahvé en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Los considero demasiado expertos e inteligentes como para arriesgar a que durante 7 días esa gente que está viendo este espectáculo en principio aterrador tenga tiempo de hacerse preguntas. Pero fijaos que aquí me vuelve a indicar la cumbre del monte era fuego consumidor. Es posible que durante 7 días haya un fuego consumidor en la cumbre, según tengo ya asimilado de quiénes son estos que dirigen este pueblo, lo entendería perfectamente. Aún así creo que no es necesario tanto tiempo. Aunque, a su vez, es necesario dejarlo constar así en lo que va a perdurar eternamente, que es lo que está aquí escrito. Así que si aquí dice que pone 7 días, no debemos dudar de que fueron 7 días. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora resulta que no, que Moisés no estuvo 7 días, sino que 40 días y 40 noches. No podemos subestimar la habilidad del autor o autores, porque yo ya esto empiezo a dudarlo que se le haya podido ocurrir a uno solo. No lo subestimemos tampoco por ser gente del pasado. Esa gente construía pirámides. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué utiliza ahora esta exageración justo para cerrar el capítulo? Un saludo.